amados, bienvenidos en esta mañana de domingo. Es bueno estar juntos en la cumbre. Te voy a animar de que podamos recibir la palabra. Presta mucha atención a lo que Dios nos va a ministrar en esta mañana de domingo. El título de esta prédica es Cuidado con los espíritus engañadores. Amén. Y vamos a compartir esta palabra que realmente nos va a edificar mucho. Ustedes saben los tiempos en los cuales nos encontramos. Y hay que estar atentos como hijos de Dios. En la Biblia se menciona de que lamentablemente hay espíritus engañadores que van a tratar de confundir y de desviar aún a los escogidos, dice la Biblia. Y es por eso que en esta mañana vamos a recibir la palabra para estar atentos en el espíritu y no dejarnos engañar. ¿Por quién? Por el enemigo. Amén. Vamos a comenzar con 1 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 2. 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, nota lo que dice la Escritura. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¡Wow! Es así cuando tenemos que estar atentos. Amados, la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos van a acontecer tres cosas. Y es cuando tenemos que estar ahí muy atentos. La primera cosa que la palabra del Señor nos dice es de que algunos se apartarán de la fe verdadera. En otras versiones dicen apostatarán. Quiere decir que muchos de confiar en el Señor, de repente van a abandonar la fe. Y producto de eso van a hacer tropezar a personas. Y es como que van a decir, pero si yo conocí a tal persona, ¿cómo es posible de que se haya alejado de Dios? Y cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, es cuando tenemos que tener cuidado. Porque si tú estás dependiendo del hombre y no del Señor, si esa persona cae y se aparta del Señor, cuidado. Porque tú puedes tropezar y también apartarte del Señor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado lamentablemente testimonios de gente consagrada al Señor, amistades o incluso líderes o pastores que de repente se apartaron de la fe? Es como que las personas habían puesto su vista en las personas y decían, no, si él se alejó, entonces yo también, y esto no, entonces me han engañado, y se apartan de la fe. Cuando tú pones tu vista en el hombre, cuidado, es un error. Siempre tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Solo en Dios, porque si el hombre falla, vamos a estar cimentados sobre la roca, porque estamos dependiendo del Señor y no del hombre. Amén. En todo tiempo, siempre dependamos del Señor. Primera característica que nos dice 1 Timoteo 4:1, dice, algunos se apartarán de la fe verdadera. Amados, que tú no entres en el grupo de algunos, sino que tú permanezcas firme hasta el final, pase lo que pase. Vivas lo que vivas, no te apartes de los caminos del Señor. Amén. En segunda instancia dice la Escritura, y seguirán espíritus engañosos. En otras versiones dice espíritus engañadores. Amados, y acá cuidado con las hordas de demonios que tratan de engañar las vidas y los corazones. Tengamos mucho cuidado, porque cuando hay tiempos de crisis, cuando hay tiempos delicados, es cuando no tenemos que dejarnos engañar por el enemigo. En tiempos de crisis, de repente es como que el enemigo te va a decir, mira, ¿y por qué te está pasando esto? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y tanto que oras? ¿O tanto que has sido fiel al Señor? Mira lo que te pasa. Esos espíritus engañadores vienen a apartar a las vidas de los caminos del Señor. ¿Y qué es lo que traen? Confusión. No te dejes confundir por el enemigo. El engaño, lamentablemente, es un arma que Satanás usa, ¿para qué? Para perjudicar a la humanidad. Y es cuando tenemos que estar atentos. Amén. En tercera instancia dice, y enseñanzas que provienen de demonios. Wow. Amados, ten mucho cuidado con lo que escuchas, aún en el internet. Cuidado con esas enseñanzas que parecerían que son enseñanzas bíblicas, pero que en realidad son enseñanzas demoníacas. Y vamos a hablar mucho de esto en esta mañana. Te voy a pedir que puedas prestar atención. Nota lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4, vamos a pasar al versículo 2. Dice, estas personas son hipócritas y mentirosas.
y tienen muerta la conciencia. Cuidado con esto. Dice de que en los últimos tiempos van a levantarse ese tipo de personas que van a engañar a muchos, pero dice de que estas personas lamentablemente tienen cauterizada la conciencia. No tener conciencia es de repente no tener la alarma natural que Dios nos ha dado. Tu conciencia es una alarma natural que el Padre te ha dado como un ser humano de manera natural. Cada vez que tú vas a hacer algo malo, tu conciencia te va a remorder, te va a decir, no, cuidado porque eso no está bien. La conciencia es esa alarma natural que todo ser humano tiene para apartarse del mal. Pero aquellas personas que de repente han llegado a tener cauterizada la conciencia, y en esta versión dice, tienen muerta directamente la conciencia, son aquellos que de tanto pecar ya han perdido la sensibilidad. O sea, tú te imaginas, ¿no? Cuando uno de repente ha desarrollado un callo, ¿no?, en las manos, digamos que tú trabajas mucho con las manos, y la piel de tanto estar en roce con, obviamente, objetos, de que tú estás trabajando, ¿no?, arduamente, empieza a desarrollar un callo. Ese callo, ¿qué es lo que hace sobre la piel? Que pierda la sensibilidad. Lo mismo pasa con nuestra conciencia. Cuando tú empiezas a pecar una y otra vez de manera deliberada o inconsciente, tu conciencia empieza a llegar a formar un callo, se llega a perturbar. Es más, la conciencia llega a morir, como dice en esta versión, y ya no sientes que está mal pecar, ya no sientes que de repente tú estás haciendo algo malo, y por eso sigues perseverando en malos caminos. Mucho cuidado con eso. La palabra nos advierte de que cuando hay tiempos de crisis, hay esos tiempos que son delicados, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor y estar atentos a que el enemigo no nos engañe. Quiero darte la definición de lo que significa la palabra engaño. Lo puedes ver en la pantalla. Engaño significa hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Esa es la base del engaño. Cuando de repente alguien no te convence de algo que en realidad es mentira, te está engañando. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido engañados por alguien, por algo? Desde las cosas más simples, digamos, ¿no?, que estés ahí en tu casa y de repente alguien te echa una broma, ¿no?, y te haya engañado con algo sencillo, ¿no? Amados, el engaño, cuando de repente va creciendo en nuestra vida, va a llegar ¿a qué? A dominarnos, a tal punto de que no vas a distinguir lo que es verdadero de lo falso. ¿Qué es lo que hace Satanás? Viene a engañar a la humanidad. Fue lo que hizo con Adán y con Eva. De repente Satanás no se camufla, se aparece como una serpiente y les dice, pero ¿por qué no pueden comer de este árbol? No les va a pasar nada. Y es más, miren el fruto de este árbol, que es sumamente delicioso, es apetecible. Y el fruto a los ojos humanos, ¿sabes cómo era? Era bueno, no es de que era una fruta prohibida, dañada, manchada, podrida, no. Dice que ese fruto era bueno, era apetecible. Pero el enemigo lamentablemente engañó a Adán y a Eva, haciéndolos pecar, comiendo del árbol que no debían comer. Por eso, amados, nuestros sentidos espirituales tienen que estar atentos en tiempos de crisis. Porque en tiempos de crisis el enemigo te va a tratar de engañar de una u otra forma, con tal de que te alejes de los caminos del Señor. Una vez más, el engaño es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. ¿Cómo podemos oponernos al espíritu de engaño? Conociendo la verdad. Cuando tú conoces la verdad, vas a poder decir, no, un ratito, ¿no? La palabra de Dios dice esto, así que no me vas a tomar el pelo, no me vas a engañar. La mejor forma para nosotros confrontar todo tipo de engaño es conociendo la Biblia. Mientras más conozcas la palabra del Señor, más te vas a oponer a todo espíritu de engaño. ¿Será de que en nuestro país hay espíritus engañadores? Lamentablemente sí. Y eso lo vamos arrastrando, amados, desde hace años. ¿Cuántos se acuerdan? Obviamente desde la época de crisis
de 2019, ¿no? Incluso remontando antes, ¿no? Cuando de repente hubo un referéndum, ¿no? Para ver obviamente si seguía obviamente ese mandato presidencial o no. Después vino obviamente la crisis de 2019, después obviamente vino todo el tema de la pandemia y ahora esta época preelectoral, donde hay un grupo, ¿no? que dice algo y hay otro grupo que dice otra cosa. Y ambos se aferran, pero con todas sus fuerzas, defendiendo eso. Y es como que uno dice, no, ¿a quién creerle, no? ¿A este o a este otro? Son espíritus engañadores, lamentablemente tratando de confundir las vidas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia del Señor? Oh, amados, acordate de esto, no te dejes tomar el pelo por esos espíritus de engaño. Nosotros, como cristianos, no somos ni de derecha ni de izquierda. O sea, no, de repente no caigas en esa trampa del enemigo de hacerte pelear, ¿no? De que, ay, no, estos de izquierda, que son unos tales, ay, es que sí, nosotros somos de derecha, que no sé qué. No, nosotros, los del Señor, somos de arriba y ya no somos de abajo. Amén. O sea, nosotros somos teocráticos. Los hijos de Dios no creemos en la democracia. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a votar, o sea, sí cumplimos, o sea, como dice la palabra, lo que es de Dios, y lo que es del César, del César. Si nos toca emitir nuestro voto, lo hacemos conscientes, guiados por el Señor, a ver la dirección divina que Él nos va a dar para votar por cierta persona. Pero en realidad nosotros creemos en el gobierno de Dios, no creemos en la democracia. Lo único que es efectivo es el gobierno de Dios. Siempre acuérdate de esto, somos teocráticos, digamos fuerte, teocráticos. Ese es el gobierno de Dios sobre la tierra. Amén. Por eso mucho cuidado con los espíritus engañadores. Versículo 7 de 1 Timoteo 4 dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión de Dios. Wow, ¿y de qué nos está hablando acá la palabra? En primera instancia, no pierdas el tiempo, dice, ¿no? Con discusiones sobre ideas mundanas, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Ideas políticas, no, eso es perder el tiempo, amados. No discutas acerca de eso. No discutas acerca de filosofías humanas, eso es perder el tiempo. Dice, y cuentos de viejas. La pregunta es, ¿no? ¿Qué se refiere con cuentos de viejas, no? En otras versiones dice, y chismes. O sea, no te ocupes de los chismes, ¿no? De que se ha dicho, no ha dicho, que lo he visto, no lo he visto, ¿no? O sea, Pablo, ¿no? hace un énfasis y dice, no pierdas tu tiempo con los chismes. Enfócate en la verdad, enfócate en lo que realmente edifica. Dice, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿En qué tenemos que entrenarnos? En rendirnos delante del Señor. La sumisión habla de que tú rindes tu vida a la voluntad de Dios. Oh, amados, tenemos que entrenar, así como hay deportistas, ¿no? que de repente se entrenan de repente para dar lo mejor, ¿no? y están en el gimnasio y practican y esto y lo otro. De la misma manera, tenemos que entrenar nuestro espíritu a la sumisión de Dios. Decirle, Señor, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad, venga tu reino a la tierra. Es someternos a la voluntad del Señor. Versículo 10. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? En el Dios viviente. Amén. Esa es tu esperanza de vida. Todos los días, wow, tu esperanza de vida es el Dios viviente. Todos los días, dice, trabajamos con esmero y seguimos luchando. Sean tiempos buenos o malos, sean tiempos de crisis o de abundancia, dice, seguimos trabajando con esmero y seguimos luchando. Puesta nuestra esperanza en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Tenemos un Salvador y Él está pendiente de tu vida. Amén. Tenemos a alguien que nos ama y nos cuida. Versículo 11. Enseña estas cosas e insiste
en que todos las aprendan. Versículo 13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Y acá Pablo está dando instrucciones sumamente importantes para todos los creyentes. Pablo está diciendo, ¿no?, en esta carta a Timoteo, ten cuidado con esos espíritus engañadores. En la palabra se menciona de que se habían levantado falsos maestros, gente que enseñaba la Biblia, pero de manera errónea. Por eso te decía, mucho cuidado con lo que escuches en internet, mucho cuidado con supuestas prédicas que por ahí no están fundamentadas en la palabra de Dios. Hay grupos que se dicen ser cristianos, pero en realidad son falsos maestros. Y es cuando tenemos que conocer la verdad. Pablo les dice en primera instancia, cuidado, porque esas doctrinas de demonios enseñan en primera instancia a no casarse. En ese contexto, en la palabra, Pablo se está oponiendo y dice, porque se habían levantado maestros que decían, no hay que casarse. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué te vas a comprometer con una persona? No, eso no. Y Pablo empieza a decir, mucho cuidado, porque esos son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. El Señor dice, no, si tú amas a una persona, muy bien, comprométete con esa persona, buscar la voluntad de Dios, y si quieres continuar la relación, cásate, sé responsable, ten una familia, amén. Pero acá el contexto es de que habían falsos maestros que te enseñaban a no casarte, y en segunda instancia ellos decían, es prohibido comer ciertos alimentos, cuando el Señor había limpiado ya todos los alimentos en la cruz. Y esos falsos maestros continuamente perjudicaban la fe de los creyentes, confundiéndoles con qué alimentos comer y qué alimentos no comer. Ese es el contexto del capítulo 4 de 1 de Timoteo. Ahora, en este versículo 11, que lo puedes leer en la pantalla, dice, enseña esas cosas e insiste en que todas las aprendan. Como hijos de Dios tenemos que insistir en que las personas aprendan la verdad del Evangelio y que no seamos confundidos por los espíritus engañadores del enemigo, por esos demonios que tratan de confundir a las personas. Y en el versículo 13 dice Pablo, dedícate a leer las Escrituras. ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia todos los días? ¿Será que estás leyendo la palabra? Eso es clave para no dejarnos engañar. Amén. Estas instrucciones del versículo 13 se aplican en nuestros días. Dice, dedícate a leer las Escrituras, dedícate a la iglesia. ¿Cuántos se están dedicando a la iglesia? Al servicio en la casa del Señor. No simplemente ser oidores olvidadizos, sino a servir en la iglesia, y dice, y animar y enseñarles a los creyentes. Yo quiero animarte en esta mañana, ¿no?, que tú puedas enseñar a otros creyentes, enseñar la palabra, animarlos a través de las Escrituras. Oh, qué gloriosa es la herramienta de tener los grupos en casa, las células, los grupos de conexión, las iglesias en casa. Amados, son claves, porque a través de esas células estamos enseñando la verdad del Evangelio, estamos enseñando la palabra de Dios. Amados, dice, insiste, anima continuamente, enseñar las Escrituras. Amados, quiero que veas lo siguiente en la pantalla. Mucho cuidado con la inteligencia artificial, con la famosa IA, ¿no? O amados, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado acerca del internet, que de repente tú en tu celular ya consultas, ¿no? Voy a hacer una consulta a la inteligencia artificial, pero mucho cuidado con esto. Tenemos que entender a cabalidad como hijos de Dios cómo funciona aquello. Amados, puede desarrollar la inteligencia artificial conceptos supuestamente bíblicos, pero mezclando doctrinas de distintas creencias. Si de repente tú te encuentras en una disyuntiva y dices, sí, voy a consultar internet, ¿no?, ¿dónde dice en la Biblia esto o esto otro? Cuidado, porque cuando tú usas la inteligencia artificial buscando un consejo bíblico, lo que va a hacer la inteligencia artificial es mezclar doctrinas, ya sea de distintas creencias, para darte una respuesta. Y tú, como no sabes la verdad, vas a creer de que lo que la inteligencia artificial te está diciendo es la verdad. Por eso es un error.
O sea, no creer la cantidad de cristianos que lamentablemente están cayendo en espíritus engañadores, en doctrinas de demonios, consultando el internet antes que a la Biblia. Ustedes saben que vivimos en una era tecnológica, ¿sí o no? Y tú siempre ves malas personas con este aparato, ¿no? Con el celular. Y de repente empiezan a googlear, ¿no? Vamos a buscar, a ver qué es lo que dice Google de tal tema, ¿no? Cuidado, porque pueden ser doctrinas de demonios, pueden ser espíritus engañadores que nos están confundiendo. Entonces no busques respuestas en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como te mencionaba, va a mezclar doctrinas para darte una respuesta. Tienes que apoyarte en la verdadera fuente, que es la Biblia. Digamos fuerte, fuente. Ahora digamos Biblia. Amén. Amados, para perseverar en la sana doctrina debemos leer la palabra del Señor y no confiar en las búsquedas de internet. Por eso Pablo decía: mientras yo llego, dedícate a leer la Biblia, pero escudriñala de verdad. Mucho cuidado con la inteligencia artificial. Amén. Amados, tenemos que apoyarnos en una fuente veraz, como es la Biblia. Amén. Como es el libro, obviamente, que tenemos, que es la doctrina por excelencia que tenemos, que es la palabra de Dios. Apóyate en el libro de la Biblia, no en lo que lees en internet, no en lo que te mandan por internet continuamente. Cuidado con las fake news. Ustedes saben que una fake news es lo que te van a armar, te van a decir, mira, y son noticias falsas. Te están engañando continuamente. Amados, ¿cuántos llegamos a perder la paz por buscar cosas en internet? Porque hay noticias que te están engañando, te están alterando la paz, te están alterando los nervios, por simplemente dejarte tomar el pelo. Entonces siempre apóyate en una fuente veraz, en la palabra de Dios, no en la inteligencia artificial. Amén. Amados, el internet te puede informar, pero solo el Espíritu imparte a través del compartimiento de las Escrituras. Amén. O sea, el internet sí puede darte mucha información, pero el Espíritu de Dios lo que hace es impartir sobre tu corazón. Digamos fuerte, impartir. Y aquí quiero que podamos realmente recibir esto de parte del Señor. Amados, la impartición es lo que viene de parte del Espíritu a cambiar nuestras vidas. Dios, en medio de su pueblo santo, no solamente busca que seamos un pueblo informado, sino un pueblo que recibe del Espíritu. Recibir del Espíritu habla de la impartición. La impartición se trata de recibir del Espíritu de Dios mediante una persona en la fe. Puedes recibir dones espirituales, sabiduría o un mensaje. O sea, cuando de repente tú estás escuchando la palabra de Dios, como en esta mañana, el Espíritu Santo nos empieza a hablar a través de las Escrituras. Estás recibiendo una impartición, no solo información, sino impartición. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios transforma. Su palabra no vuelve vacía. El internet sí te llena de información, pero la palabra de Dios te llena de impartición. Es una palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos, y te transforma. Es más cortante que una espada de doble filo, dice la Escritura. Esa es la palabra de Dios. ¿Estamos recibiendo eso? Sí. Nota lo que dice Romanos 1:11. Dice la palabra: pues tengo muchos deseos de visitarlos, dice Pablo, para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se lleva un don espiritual? ¿Cómo se me quiere visitar para darme un don espiritual? Y la respuesta es la impartición. Pablo venía, oraba por las personas y llegaba a impartir sobre sus vidas. Impartía un don espiritual, te lo transmitía a través del Espíritu de Dios. Esa es la impartición. Acordate de esto: el internet no te puede impartir el Espíritu. El internet no te puede transmitir lo que el Espíritu de Dios te puede dar. Por eso cuidado con la información que siempre buscas en internet. 1 Timoteo 4:14 dice la Escritura: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti
cuando los ancianos de la iglesia te impusieron ¿qué? Las manos. Cuando de repente vienen los líderes de la iglesia, vienen los pastores, ¿no? Y oran por ti, impartiéndote las manos, quiere decir que están transmitiendo el Espíritu de Dios sobre tu vida. Te están impartiendo un toque de Dios para que tú recibas de parte del Señor. Entonces no se trata de información, se trata de ¿qué? De impartición del Espíritu de Dios. Y acá Pablo habla, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía y que a través de la imposición de manos recibiste de parte de Dios. Amén. Y Pablo después aconseja y dice, cuidado, no dejes de que te impartan las manos a la ligera. O sea, no cualquiera puede venir y imponerte manos, porque así como se transmite lo bueno, también se puede transmitir lo malo. Solo dejar que alguien te imponga las manos si es una persona que es tu autoridad espiritual, es tu pastor, tu pastora, ahí no hay problema. Pero si de repente te encuentras en la calle con alguien que te dice, sí, yo voy a orar por ti, yo creo en otra cosa, no sé, cuidado. Tú también puedes orar por otras personas, pero la imposición de manos ya es un tema aparte, solo es con la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de la imposición de las manos tú puedes impartir del Espíritu o puedes impartir un espíritu engañador y una doctrina de demonios. Amén. Esto no hay que tomarlo a la ligera. Quiero compartirte el ejemplo de Moisés acerca de la impartición. Números capítulo 11, versículo 25. Números 11, 25 dice la palabra: después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. ¡Wow! De acá habla la palabra de Dios que el Señor puso un espíritu especial sobre Moisés. Y de repente Moisés era muy pesada la carga de liberar a todos. Y el Señor le dice, voy a darte colaboradores, voy a levantar líderes que te van a ayudar con la carga. Y del espíritu que yo he depositado en ti, voy a depositar en los 70 ancianos. Entonces es una impartición que dice que el Señor, del espíritu que depositó en Moisés, llegó a sacar y lo impartió en los otros 70. Esa es otra impartición del Espíritu Santo. Amados, qué importante es de que entendamos en esta mañana de que el internet no te puede impartir lo que el Espíritu Santo sí puede hacer sobre tu vida. Amados, la clave es usar la inteligencia artificial como herramienta, pero no como mentor. Amén. O sea, la inteligencia artificial, usala como herramienta, como un secretario o una secretaria que te ayude a elaborar dictados en el trabajo y etcétera. Pero no lo tomes como un mentor. Y ustedes saben, ¿no?, de que incluso la inteligencia artificial se están haciendo tantos experimentos que te dicen, no, sí, hasta la inteligencia artificial te puede dar consejos. Incluso puede guiar a un doctor a hacer una cirugía. Incluso te puede enseñar a cómo dominar tus emociones. Cuidado, es jugar con fuego. No tomes en cuenta esos espíritus engañadores que te van obviamente llevar a tomar malas decisiones a través del internet. Tómalos como herramientas, pero no como mentores, no como doctrina. Amén. Mucho cuidado con eso, porque no sabes la cantidad de gente que está siendo afectada y engañada por el internet, por usar mal esta herramienta. Amén. Amados, cuidado con aquellas doctrinas demoníacas que son contrarias a las ofrendas y diezmos en la casa del Señor. Mucho cuidado, porque de repente no hay gente en el internet malintencionada, ¿no?, que te dice, ¿y qué es eso de ofrendar, de diezmar? O sea, cuidado, porque son espíritus engañadores que están siendo usados por Satanás para estorbar las finanzas de la iglesia. Es como que alguien te diga, no, sí, tú estás así, ¿a qué te dedicas? No, sí, trabajo y tal. No, entonces, ¿y por qué te tengo que pagar? Pues eres un loco, ¿no? Si estás trabajando, dice que el obrero es digno de su salario. Todos merecen un salario, ¿sí o no?
Mucho cuidado con esas doctrinas de demonios que en el internet te van a confundir, te van a decir, pero ¿para qué vas a ofrendar? ¿Para qué vas a diezmar? Pero si es bíblico. Si la palabra de Dios nos dice de que si, como decía el Rodri hoy en la mañana, si tú diezmas, por supuesto que vas a ver la mano del Señor. Es un símbolo de obediencia y de amor al Señor nuestro Dios. Cuidado con esas doctrinas de demonios, solo buscan confundir y perjudicar la provisión en la casa de Dios. No te dejes engañar por Satanás. ¿Estamos recibiendo eso? Nota lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 2:16. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¡Wow! Cuidado obviamente con ese tipo, amados, de conversaciones. Judas es un libro en el Nuevo Testamento que habla y advierte acerca del peligro de los falsos maestros. Amén. Y vamos a terminar con esto en esta mañana. Quiero que prestes atención. El libro de Judas, ¿no?, en el Nuevo Testamento, no es Judas que lo traicionó al Señor. A veces hay un conflicto, ¿no? Y uno dice, pero ¿y Judas? ¿No? ¿Y cómo? Este Judas era el hermano del Señor Jesús. Ustedes saben de que el Señor tuvo varios hermanos. En medio de los hermanos que el Señor tenía sobre la tierra, dice que una vez que el Señor murió y resucitó, sus hermanos recién creyeron en Él. Pero la pregunta es, mientras el Señor estaba vivo, ¿su familia creía en el Señor? Lamentablemente no. Dice que incluso lo criticaban, lo juzgaban, decían, ¿quién te crees? Sus hermanos no creían en el Señor. Hasta el momento en el cual el Señor murió y resucitó. Cuando lo vieron resucitado, ellos, todos sus hermanos, dice que cayeron de rodillas y se convirtieron al Evangelio. ¿Puedes creer eso? Producto de la conversión de sus hermanos del Señor, varios de ellos se hicieron cargo de la iglesia del Señor. Dice que cuando encontramos a Santiago, a Jacobo, y uno de ellos era Judas. Y en realidad el nombre de él era Judá. Y nota lo que en esta carta el hermano del Señor empieza a mencionar, y quiero que mientras lo leamos prestemos mucha atención. Judas, versículo 3. Judas solo tiene un capítulo. Judas, versículo 3, dice la palabra: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Y nota lo que dice el versículo 3. Judas dice, no, yo quería escribirles de otra cosa, pero me he enterado de que hay gente dañina que se ha levantado y se hacen pasar por maestros de la palabra. Y les dice, les pido algo encarecidamente: defiendan la fe. Les dice, defendamos la fe que hemos recibido de parte de Dios. Y no dejemos que esos espíritus nos engañen o nos tomen el pelo. Dice, les escribo para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Qué tenemos que hacer? Defender la fe. Oh, amados, defender la fe que has recibido de parte del Señor. No te dejes confundir o engañar por Satanás. Defender el nombre de Jesucristo. Defender la sana doctrina. Versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¡Wow! Y Judas está diciendo, hay personas malintencionadas que se han infiltrado en las iglesias. ¿Hay que tener cuidado? Por supuesto que sí, como te mencionaba, más que todo en el internet. Cuando de repente buscas prédicas, enseñanzas, cuidado. Hay gente que de manera malintencionada se infiltra para confundir al pueblo de Dios con enseñanzas erróneas. Amén. Versículo 17. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos
Había gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. ¿Cómo vas a distinguir los falsos maestros, las falsas doctrinas? Porque se dejan guiar por sus instintos naturales, pero no por el Espíritu Santo. ¿Cómo un falso maestro se puede llegar a identificar? Porque se deja guiar por sus instintos naturales. Primero va a tratar de satisfacer sus propios deseos. Después va a tratar de incluso justificar sus malas acciones, sus pecados. Cuidado con esos falsos maestros, porque la palabra de Dios los va a confrontar. Uno le va a decir, pero si esto dice la Biblia, ¿por qué estás haciendo esto? Eso es confrontar a un falso maestro. Versículo 19, una vez más, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Wow. ¿Cómo podemos confrontar a los espíritus engañadores? A través del Espíritu Santo, a través de la verdad de la palabra del Señor, animándonos en la fe, versículo 21, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Versículo 22, deben tener compasión de los que no están firmes, ¿dónde? En la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Wow. Entonces dice la Escritura lo siguiente, dice, tengan compasión de los que no están firmes en la fe. En vez de repente botarlos o tratarlos, tener la compasión, porque no está firme en la fe. Pero a continuación el versículo 22 o 23 dice, háganlo con mucho cuidado, rescátenlos arrebatándolos de las llamas del juicio, pero no se dejen contaminar por sus malas conductas. Y ese llamado es cuando nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame a rescatar a mi hermano en la fe que tal vez se está desviando, pero no permitas que yo me desvíe con él. No dejes de que, Señor, yo me contagie por sus pecados. Es así cuando la palabra dice, cuidado, háganlo con sabiduría. ¿Estamos recibiendo eso? Vamos a no dejarnos engañar por el enemigo. Realmente tengamos la sana doctrina. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Oh Señor, ayúdanos a caminar en la verdad. Tú eres la verdad.